Bueno, el pasado 30 de diciembre fue aprobado un relleno de desechos industriales en la localidad de Rungue, la comuna de Tiltil. Esta situación ha generado molestias entre los vecinos y también las autoridades de la comuna, que ya han señalado que en ese lugar particular existen muchos rellenos y una situación compleja desde el punto de vista ambiental. Vamos a conocer y hablar respecto a este tema y también otros que tienen que ver con la situación ambiental en nuestro país. Vamos a conversar con el ministro subrogante de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes. Ministro, el otro día estuvimos aquí conversando precisamente con el alcalde de Tiltil. Manifestaba su preocupación respecto a este relleno de residuos industriales, para que no exista confusión con el relleno que ya existe, el relleno sanitario. Y sobre todo estaba la disyuntiva, o más bien él ponía el foco respecto a lo que dijo el CORE regional, que apoyaba un poco lo que están planteando los vecinos y el propio alcalde de estar en desacuerdo con este posible relleno de residuos industriales. Sí, o sea, lo que quería destacar con respecto a eso es que hay un proceso de evaluación ambiental en donde los distintos servicios ven y en vista de sus competencias evalúan y piden exigencias mayores con respecto al tipo de proyecto. Y las exigencias son altas. Hace mucho tiempo que no pasaba que se aprobaba, por ejemplo, proyectos de residuos peligrosos en la zona. ¿Por qué? Porque las exigencias son altas y segundo, porque es necesario hacerse cargo de los residuos. Hoy día tenemos una ley de reciclaje que nos obliga a hacernos cargo de los residuos en forma distinta. Entonces, por lo tanto, los antecedentes que pueda tener una comisión de evaluación ambiental y todos los servicios con un proceso que es reglado, que tiene etapas y que no están agotadas porque hay etapas de reclamación, es muy distinto al juicio político que uno pueda dar sin ver necesariamente todos los antecedentes ni tener las competencias para el caso. Ahora, siempre cuando existe esta certificación o esta aprobación desde el punto de vista ambiental, los últimos hechos que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción también de una termoeléctrica, hay un cuestionamiento desde el punto de vista de la rigurosidad técnica muchas veces. Entonces también es interesante tal vez, aprovechando esta conversación, que se pueda profundizar un poco en eso, porque para muchos eso no entrega ninguna garantía de que efectivamente no exista un daño a la población, por ejemplo, al estar expuesto o en las cercanías de una termoeléctrica o de un relleno. Nosotros hemos tenido un aumento de regulaciones ambientales muy significativa para poder hacernos cargo de estos problemas que son más conflictivos. En la década pasada, digamos, hubo un montón de inversiones termoeléctricas y se vio la necesidad de hacer una norma de emisión especial, de manera que los requerimientos en una región no difirieran de otra región en particular. Porque solamente uno podía emitir lo que uno quisiera con tal que no superara la norma de calidad. Y eso muchas veces permitía que un proyecto termoeléctrico nuevo grande pudiera ser tan grande como todas las emisiones de una ciudad entera como Santiago, lo que pasó en el caso de Barrancones. Y hoy día esta norma termoeléctrica operó y en zonas como Tocopilla, como Mejillones, como Puchuncaví, se han reducido significativamente las emisiones. Hay problemas de olores también, ¿no es cierto? Entonces, hoy día tenemos una estrategia de olores que estamos trabajando y tenemos priorizado un montón de medidas especiales para sectores como planteles porcinos. En la zona que está hablando de Tiltil, se hizo un trabajo con la Seremía de Medio Ambiente junto con la Intendencia para poder mejorar el estándar, porque hay problemas de olores, ¿no es cierto? Tiene que ver con la percepción que hay problemas de producción animal, de Por el cerdos. relleno sanitario sobre todo también. De cerdos también, y el relleno sanitario. Entonces tenemos una institucionalidad ambiental que es joven, que empezó a funcionar y que sanciona y fiscaliza vía la Superintendencia de Medio Ambiente que no existía hasta el año 2013. Entonces es verdad que hay una desconfianza porque por mucho tiempo la musculatura de la institucionalidad ambiental no era tal. En el año 2010 la presidenta Bachelet promulgó la ley que modificó y creó varios servicios, una superintendencia y un servicio de relación ambiental que le dio mucho más musculatura y que yo tengo la impresión de que ha bajado significativamente por la misma razón el nivel de conflictos ambientales que se dan en Chile. Entonces, antes el conflicto era en una termoeléctrica, hoy día son cosas de menor calibre como lo que podría ser un relleno de residuos industriales. En el caso de Tiltil, recuerda mucho lo que pasa también en Puchuncaví, todo lo que ocurrió con la escuela La Greda, que fue como el caso emblemático respecto a cómo convive una localidad que está en una zona industrial y que muchos de sus vecinos se ven expuestos a situaciones complejas. Cuando conversamos con el alcalde, él también señalaba eso. Nosotros somos como parte del patio trasero y estamos cansados un poco de esta situación. Pero, ¿qué pasa cuando ya podríamos decir esto viene de mucho tiempo atrás, de un conflicto que hay porque hay localidades cercanas a situación
a lugares más bien donde hay grandes industrias. ¿Cómo se puede regular y avanzar en esa convivencia y en ese legítimo derecho, por cierto, de quienes viven ahí de tener una mejor condición ambiental? Se logra dialogando y logra dialogando entre los vecinos y el sector privado y viendo qué regulaciones faltan para poder dar mejores garantías a todos. En el caso de Tiltil, según entiendo, por ejemplo, había un plantel de cerdo que causaba muchos problemas de dolores y se trabajó con este plantel de cerdo y redujo en torno al 90% su capacidad de producción y con una condición mucho más preocupada por el tema de los dolores. Y pasa lo mismo con el relleno sanitario, que también ha sido fiscalizado permanentemente en vista, además, también de lo que pasó con el relleno de Santa Marta. Este proyecto es un proyecto que fue evaluado ambientalmente y que tiene otra etapa de reclamación. Si algún vecino cree que no se fue acogido sus consultas, puede y tiene tiempo, hasta 30 días aprobado, justamente el proyecto de poder reclamar lo que no fue acogido, y eso va al comité ministro. Es decir, las instancias no están agotadas. Pero en esto siempre lo importante es el diálogo con los vecinos, porque muchas veces uno puede ir mejorando los estándares ambientales y mejorar mucho más la convivencia entre estas actividades. Ministro, usted toca un tema que tiene que ver precisamente con esa otra instancia que es el Consejo de Ministros, algo que en muchas ocasiones también fue precisamente cuestionado porque es más bien una decisión política respecto a muchos temas que tienen que ver con materias ambientales y no técnica. ¿Qué pasa con esa instancia como tal? Efectivamente, quien decide son los ministros. Pero en este caso, esto es previo informe de la subsecretaría en este caso. Entonces, por lo tanto, el ente técnico del Ministerio de Medio Ambiente a través de su subsecretaría se pronuncia con respecto a las mismas cuestiones que están siendo reclamadas. Y algunas veces revertimos la decisión que es regional, o a otras veces la confirmamos, o incluso algunas veces se piden más requerimientos. Es decir, una instancia que no está agotada y que sirve para dar garantías, porque sabemos que si nosotros mantenemos esto dentro de la institucionalidad ambiental es que realmente podemos avanzar. Cuando uno no ocupa esta institucionalidad ambiental, cuando uno no agota las condiciones de consulta ciudadana, por ejemplo, termina judicializándose los procesos. Y nuestro gobierno ha bajado el nivel de judicialización porque justamente hemos encauzado esto a través de la institucionalidad ambiental. Claro, que se habló mucho sobre todo lo que pasó en la administración pasada, que muchos temas se resolvían precisamente en la justicia y no en los marcos legales que corresponden. Aprovechando también que está junto a nosotros, otro tema que está generando controversia, sobre todo en la localidad de esta aprobación de una termoeléctrica en la región de Valparaíso, la comunidad de Limache. Y nuevamente aquí hay un mismo, podríamos decir, denominador común, una crítica a la certificación que se le da desde el punto de vista ambiental. Pero aquí también hay un informe de la propia Ceremi que cuestionaba mucho de los antecedentes que entregó la propia empresa para la construcción de esa termoeléctrica respecto efectivamente a los daños que podían provocar en la salud. ¿Qué pasa en este punto? Es importante, porque uno piensa en termoeléctrica, hay que ver qué son este tipo de tecnologías y cómo han evolucionado. En Puchuncaví, Ventana, hay un complejo termoeléctrico. Ese complejo termoeléctrico tenía ciertas normativas y hoy día son mucho más exigentes y se bajó las emisiones en torno al 90%. Pasó también en Tocopilla, donde es mucho más evidente porque es la única fuente y se bajó la contaminación también. Se puede limpiar las termoeléctricas de carbón, pero siguen contaminando también más que las centrales a gas natural. Esto es una central a gas natural. Las emisiones de material particulado son significativamente más bajas, las emisiones de gas de efecto invernadero también son más bajas porque se genera más energía con menos combustible. Y eso significa que hay otro estándar ambiental, y el consumo de agua de este tipo de centrales versus el consumo de agua de centrales a carbón o bien centrales más antiguas a gas natural es muy significativamente menor. Es decir, si antes una central ocupaba 100 litros por segundo, hoy día estamos hablando de 5 o 10 litros por segundo en la tecnología más nueva. Entonces es otro estándar. Pero sin embargo, quiero decir que justamente es fiel reflejo de que el Ministerio de Medio Ambiente y la Seremi de Salud pusieron exigencias mayores en vista de que se requería mayor información. Eso fue regionalmente. Si hay reclamaciones, nuevamente esto puede pasar a ser consultado a nivel de central. Por tanto, las instancias nuevamente nos han sido agotadas en este caso. Pero pensar y decir que este tiene que ver con el mismo tipo de tecnología que se conoció por mucho tiempo, no es la verdad. La verdad es que estamos hablando de centrales que son de otro tipo de tecnología absolutamente distinta. Estamos hablando de casi un 100% de reducción de las emisiones de material particulado en este caso. Y en estos dos casos, la postura más bien del Ministerio de Ambiente es plantear que todavía hay instancias, por lo tanto no están zanjados estos dos temas. Tenemos una institucionalidad ambiental que da garantía a todos, a la persona
que hizo una participación ciudadana y no fue acogida, tiene derecho a reclamarlo ante el Comité de Ministros. Y algún titular que si piensa que hay exigencias que son desmedidas, también tiene ese mismo derecho. Por lo tanto, estamos convencidos de que el cauce institucional tiene que seguirse y esperaremos entonces las próximas instancias con respecto a este proyecto. Atentos vamos a quedar a ello. Y también este ha sido un año en que se van a materializar muchos anuncios significativos respecto a cómo mejorar la calidad del aire. Podríamos ir en gran parte de nuestro país, no tan solo en Santiago, muchas veces nos concentramos ahí, pero hay situaciones súper complejas en el sur, sobre todo el tema de la leña, se acerca el invierno. Falta un poco, pero bueno, siempre es tema. ¿Qué está ocurriendo con ello? Porque también hay muchas dudas respecto a lo que va a ocurrir con algunos lugares en los cuales se va a restringir el acceso de ciertos vehículos, a partir de qué año. Sí, este año seguimos consolidando la agenda de planes de descontaminación. Salió un informe que mostraba que había mucha gente que moría por contaminación en Chile. Y nosotros estamos abordando esto a través de una estrategia de descontaminación de 14 planes de descontaminación en este periodo. Y estamos pronto a publicar el anteproyecto del plan de descontaminación de Gran Concepción, que es el último que estamos sacando. Este año estarán vigentes los planes de Santiago, los planes de Valdivia, de Los Ángeles, de Huasco, de Puchuncaví, Ventanas, que son los que aprobamos en tiempo reciente. Estamos en consulta pública en Curicó, en Talca está vigente, en Rancagua, etc. Es decir, hoy día, versus hace un par de años, hay planes de descontaminación que tienen una finalidad de tomar medidas estructurales para reducir esta contaminación y así proteger la salud de las personas. El programa Recambio de Calefactores, por ejemplo, que es un pilar fundamental de los planes del sur, tiene por objeto sacar un calefactor que da cuenta de gran parte de la contaminación atmosférica del sur y lo reemplaza por uno menos contaminante. Las viviendas que demandan gran cantidad de energía son aisladas térmicamente, de manera que una casa contamina menos porque tiene un calefactor que demanda, que es más eficiente, menos contaminante, y la casa más encima demanda menos energía. Es decir, nos encontramos con un círculo virtuoso de la calefacción sustentable en donde un beneficiario puede gastar lo mismo o menos de lo que estaba gastando antes por la leña, con un combustible mucho más limpio, menos contaminante y más eficiente y más moderno. Es decir, es posible dar la vuelta y seguir avanzando en reducir la contaminación. En ciudades como Temuco, Osorno, Rancagua y Talca, la contaminación se ha bajado entre 30 a 40%. Las medidas sirven. Lo que tenemos que hacer es profundizarlas y eso es lo que estamos haciendo este próximo año, en donde tendremos en torno a 9.000 millones de pesos en programa Recambio de Calefactores y en torno a 300 millones de dólares para aislación térmica de vivienda. Es decir, el compromiso por el aire limpio del gobierno es profundo y se va a mantener durante este año. Y por eso también es súper importante conocer la opinión que tienen respecto de este estudio que es de Estado Global del Aire, que plantea que hay 5.900 personas que habrían muerto por contaminación en nuestro país. Es una cifra súper significativa. ¿Y cuál es la relación, si es que efectivamente es cierta esta cifra, de las razones por las cuales estas personas mueren en nuestro país en relación a la calidad ambiental? Este estudio, que es muy importante que se releve, de carácter global, muestra una estimación global que en el fino para Chile tiene ciertas cosas gruesas que no son tan específicas. Nosotros tenemos una red de monitoreo directa, 49 localidades de Chile, donde medimos la contaminación y tenemos una estimación que es un poco distinta, en torno a 3.700 casos de mortalidad prematura en Chile al año. Es el doble de las personas que mueren por accidente de tránsito. Y para accidente de tránsito tenemos carreteras, tenemos cinturón de seguridad, tenemos un montón de infraestructura. Claro. Nosotros tenemos que hacer cosas similares para la descontaminación, inversiones en termoeléctrica, en fundiciones, en caldera, en fuentes vehiculares, renovar las flotas de los transportes públicos, renovar la calefacción, prohibir las quemas. Todo este tipo de medidas las estamos tomando desde Tocopilla, que es el plan más al norte, hasta Coyhaique, que es el más al sur, y están dando resultados. Y por cada peso que nosotros gastamos en descontaminar, son 6 los que ahorramos en efecto en salud. Por lo tanto, es bueno para el medio ambiente y también ese gasto ambiental es bueno para la economía porque genera empleo de industria de calefacción, de fábricas de pellet, de sistemas de control de emisiones. Ministro, ¿y por qué se produce esta diferencia en la cifra de lo que entrega oficialmente el gobierno versus lo que da a conocer este estudio? Porque esto tiene que ver con una interpolación de datos que no están observados, que ellos interpolan por satélite y nosotros medimos directamente. La cifra, para que sepan, y en áreas de transparencia de la OMS para Chile es 2.800 casos. Nosotros estimamos que es 3.700.
Es decir, nosotros creemos que la situación es más severa. Esto es una cifra que es gruesa, que cuando uno pincha en Chile, uno se encuentra con una cosa que realmente fue hecha automáticamente, pero no dice relación, por ejemplo, con la tasa de mortalidad de las comunas de Chile, no con la población ni a dónde están viviendo. Por lo tanto, nosotros tenemos certeza que nuestra estimación es más certera porque está basado en la información más actualizada. Y también para que se entienda un poco esta cifra, que no deja de ser llamativa, si bien existe una diferencia ahí, esa gente, ¿por qué razones estaría muriendo en nuestro país debido a la condición ambiental? Nosotros tomamos estas medidas porque está en juego la salud de las personas. Nosotros no lo hacemos porque nos gusten los arbolitos ni porque el cielo sea azul, porque hay gente que muere. Y eso tiene que ver con enfermedades cardiovasculares fundamentalmente y respiratorias. En un día de mala calidad de aire, la gente respira peor. La gente que tiene afecciones cardíacas tiene mayor probabilidad de sufrir un efecto negativo. Entonces, estadísticamente se calcula así. Si en un día normal, por ejemplo, Santiago, mueren 10 personas, se sabe que en un día de preemergencia aumenta en torno a 10% esa mortalidad. Es decir, muere una persona estadísticamente más por esa contaminación. Esa es la contabilidad que hacemos. No hay nadie que tenga certificado de defunción que diga por contaminación. Sin embargo, la irritación que causa en los pulmones la contaminación hace que sea más factible que alguien tenga un efecto en salud. Y el otro efecto es que días después de un día de mala contaminación hay muchas más consultas y afecciones respiratorias, más ataques de asma, hay mayores cantidades de enfermedades crónicas asociadas a esto. Así que, por lo tanto, esa es la razón por la cual estamos regulando. Y es muy importante porque ves que pasamos, investigando más, nos damos cuenta que los efectos en salud son más negativos. Cuando una ciudad baja su contaminación, la expectativa de vida entera de la ciudad aumenta. Las ciudades que han descontaminado más, como Santiago, tienen una mayor cantidad de expectativa de vida. La cantidad de enfermedades neurológicas también se dan también. Entonces, por lo tanto, esto lo estamos haciendo porque es importante la salud de la gente y es por eso que es tan profundo el compromiso del gobierno para limpiar el aire. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado.